Hola, soy Nicole Suárez y estas son las noticias de Mediodía en Digital. Noticias Telemundo Digital. Mucho gusto. Mucho gusto. It's very good to see you. La vicepresidenta Kamala Harris llega a México en visita oficial y asiste a la firma de un memorándum de entendimiento para la cooperación internacional que fomente el desarrollo en países de Centroamérica para frenar la emigración. Estamos ahí con lo último. La policía del Capitolio tenía información del asalto semanas antes de que se produjera la toma violenta del edificio por seguidores del expresidente Trump. Omisiones y errores de comunicación impidieron a los oficiales en primera línea saber lo que iba a pasar. Sorpresa en Francia por la bofetada que recibió su presidente Emmanuel Macron durante un acto público. Macron se acercó a un grupo de personas que gritaban contra sus políticas, entre ellas un hombre que le abofeteó sin pensarlo 2 veces. Le informo que Kamala Harris ya está en México en la segunda etapa del primer viaje oficial que hace al extranjero en su calidad de vicepresidenta. Esta mañana llegó al Palacio Nacional, donde fue recibida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien asistió a la firma de un memorándum de entendimiento entre Estados Unidos y México para la cooperación internacional, con los ojos puestos en la inmigración. Isa Osorio nos da más detalles. Buenas tardes, Isa. Cuéntanos lo último, por favor. Así es, Nicole, muy buenas tardes. Como bien dices, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, llegó muy puntual a su cita en Palacio Nacional. Ahí fue recibida personalmente por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien, por cierto, se le vio sin utilizar la mascarilla. La vicepresidenta sí traía una. Después firmaron un memorándum de entendimiento de cooperación en temas migratorios, memorándum que fue firmado por ambos funcionarios, así como por el canciller mexicano Marcelo Ebrard. Y después de esta firma, pues vino el tradicional recorrido por Palacio Nacional. Esto se acostumbra cuando los presidentes mexicanos reciben a presidentes o funcionarios de alto nivel extranjeros. Ahí hicieron el recorrido por los pasillos y vieron, por supuesto, los tradicionales murales de Diego Rivera. Y para todos los que visitan, pues Palacio Nacional, saben que es una visita obligada ver estos impresionantes murales. Después se pasaron a una reunión privada donde estuvieron ambas comitivas, tanto la de Estados Unidos como la de México. Y ahí, por supuesto, se espera que hablen de 2 temas en particular: la migración, un fenómeno que ha crecido mucho en los últimos años y donde ha saturado las fronteras principalmente de México. Actualmente, México vive una crisis migratoria donde los migrantes ni siquiera tienen albergues donde quedarse. Muchos están viviendo en plazas públicas. Y el otro tema es seguridad, donde también se espera que Estados Unidos pues toque este escabroso tema para México y entre ambos países decidan tomar algunas medidas. La vicepresidenta terminará su visita, la primera personal que hace a México, a las 5 de la tarde, 5:50, cuando estará dejando este país y regresando a los Estados Unidos. Nicole. Estaremos atentos a los eventos de este día. Isa Osorio, muchas gracias. Y como bien acaba de mencionar Isa, la visita de Kamala Harris ayer a Guatemala y hoy a México tiene una marcada relación con la inmigración irregular para evitar que se siga produciendo, que siga pasando. Pero ¿cómo se lo han tomado en la frontera? Pues parece que allí las cosas no han cambiado mucho. Francisco Cuevas ha seguido atento a los cruces. Francisco, te escuchamos. ¿Qué tal, Nicole? Saludos desde la frontera. Las palabras de la vicepresidenta Kamala Harris están teniendo eco a lo largo y ancho de toda esta frontera. Por una parte están los migrantes centroamericanos que continúan llegando hasta este lugar en grandes números. Ahora ellos están sumamente preocupados, pero los residentes de zonas fronterizas aseguran que lo que aquí se tiene que hacer son tomar medidas drásticas ante lo que consideran una verdadera crisis. El número de personas cruzando la frontera de manera irregular desde octubre del 2020 sobrepasó ya los 700,000. Muchos cruzando por pequeñas comunidades como La Joya y Roma, por donde pasó Sandra anoche. Por necesidad de nuestro país no tenemos nada, no tenemos que darle a nuestros hijos y venimos pidiendo a Estados Unidos, a la nación, que nos brinden la mano. Sergio Narita se siente afortunado. Él y su familia cruzaron todo México desde que salieron de Guatemala y fueron aceptados en el país poco antes de que la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, dijera a inmigrantes no viajar más a esta frontera. Si en caso está ahí es por la razón de que quiere arreglar algo bueno para nosotros
que estamos entrando a este país. Grupos proinmigrantes y activistas están alarmados con las palabras de la vicepresidenta Harris. Son muy preocupantes y frustrantes porque declara que la frontera sigue cerrada para personas en busca del asilo. Para Yaneri y su hijo, con quien caminó en brazos por todo México, ser recibida para que su caso de asilo sea escuchado es un verdadero milagro. ¿Qué piensa del gobierno de Estados Unidos, que ya les abrió las puertas? No, pues la verdad le agradecemos la oportunidad a él, porque la verdad en Guatemala el país está duro. Muchos esperan que la inocencia de niños como Carlos, que solo quiere ver a su padre, toquen corazones. ¿Para dónde vas? Para donde mi papi. Muchos aquí en la frontera están pidiendo la presencia del presidente Joe Biden para que venga a ver de cerca esta crisis. Ahora regresamos contigo, Nicole, desde Texas. Testimonios que te rompen el corazón. Muchísimas gracias. Y bueno, sabemos que ahora Guatemala ya pasa a la historia como el país en el que Kamala Harris se estrenó en el escenario de la política internacional. Llegó con propuestas y proyectos muy ambiciosos para ayudar al país a salir de la pobreza, combatir la corrupción para que la gente se pueda quedar en su tierra. Pero ha sido criticada por no haber visitado la frontera ni las zonas pobres de donde sale precisamente esta migración. Cristina Londoño nos amplía. Las expectativas en Guatemala en torno a la visita de Kamala Harris eran grandes, especialmente en zonas pobres del país como en la que vive doña Judith Ramírez. Su hijo fue uno de 15 masacrados por traficantes humanos en México en enero. Si fueres la mamá de esas víctimas, ¿cómo se sentiría? Por eso es que le pide pues a esos vicepresidentes que nos apoye con otros hermanos. Do not come. No vengan o serán expulsados, dijo Kamala Harris con contundencia, luego de anunciar una serie de acuerdos a futuro, que incluyen programas de inversión privada y desarrollo, pero no alivio inmediato para los que ya van en camino o se quieren ir a Estados Unidos. Y por eso nosotros regamos la vida de venir con nuestros niños, porque sí queremos salir adelante, porque por la crisis que está allá, no superamos. Los niños están aguantando hambre y nosotros luchamos para salir adelante, pero no pudimos. A los que criticaron que no haya ido a la frontera. La crisis no está en la frontera, la crisis está en la región. Tuvieron 2 huracanes el año pasado, hay falta de comida, falta de medicina. Obviamente la pandemia ha impactado mucho esta región. La vicepresidenta también anunció una creación de equipos contra el tráfico humano y la corrupción, en que Estados Unidos ayudarían a entrenar y guiar a fiscales guatemaltecos. Pero ni para ellos ni para las familias que han perdido hijos que se fueron y temen que la pobreza se lleve también a los que quedan, no hubo respuesta. En la ciudad de Guatemala, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Y justo antes de volar a México desde Guatemala, la vicepresidenta habló con el presentador de NBC News, Lester Holt, en exclusiva sobre este asunto. Varias veces él le preguntó por qué no ha visitado la frontera y esto fue lo que le contestó. I care about what's happening at the border. I'm in Guatemala because my focus is dealing with the root causes of migration. There may be some who think that is not important. But it is my firm belief that if we care about what's happening at the border, we better care about the root causes and address them. And so that's what I'm doing. Y bueno, Kamala Harris le reconoció a Lester Holt que no ve una solución rápida para acabar con las causas que provocan la inmigración, que es un tema extremadamente complicado, pero sí se mostró optimista por el trabajo que se hace y los progresos que se van a ver a futuro y que merecen la pena. Y hablamos ahora de los más de 2.100 niños migrantes separados de sus familias, de los que aún no hay registro de que hayan vuelto con ellas. El dato está incluido en un informe elaborado por un equipo de trabajo del gobierno Biden para reunificar a las familias separadas por Trump. Lourdes Hurtado tiene más detalles. Buenas tardes, Lourdes. Te escuchamos. Adelante. Así es, Nicole, el gobierno actual ha comprobado que más de 3.900 niños inmigrantes fueron separados de sus padres en la frontera por las políticas de cero tolerancia durante la administración de Donald Trump. Así lo informaron en un reporte del equipo de trabajo encargado de las reunificaciones de estas familias, en donde además detallaron
que de estos niños, más de 2.100 no hay registro alguno de que hayan sido ya reunificados con sus padres. Dicen que la falta de información y la falta de seguimiento a estos casos ha hecho muy complicado que las autoridades ahora puedan saber exactamente qué ha sucedido con cada uno de estos niños, pero desafortunadamente sí significa que muchos de ellos siguen al día de hoy separados de sus familias. La noticia alentadora es que el gobierno también ha anunciado que han ofrecido un permiso humanitario a 29 padres más para que puedan volver a los Estados Unidos y ser reunificados aquí con sus hijos. Hasta este momento el gobierno de Biden solo ha reunificado a 7 familias, dentro de las cuales se encuentra la familia de Brian Chávez y Sandra Ortiz, con quien tuvimos la oportunidad de hablar este fin de semana. Ellos lo que nos dicen es que Sandra entró en una tremenda depresión una vez que fue deportada después de la separación y que no vio la esperanza hasta después de que los abogados de la organización Al Otro Lado la contactaron y le dijeron que podría por fin regresar a Estados Unidos a reunirse con su hijo. Cuando ellos me avisaron que yo ya iba a venir para acá, no creía, sentía como que era un sueño, como que no era cierto. Yo decía, hasta no tenerlo enfrente voy a creer. Al pasar allí la línea, ya estaban allí y me quedé así como sorprendida de ver tanta gente que estaba allí, a mis hijos. Pues fue muy bonito que todavía me acuerdo y me dan ganas hasta de llorar. Por su parte, su hijo Brian Chávez estudió inglés, idioma que ahora domina, se graduó de la escuela y además ahora se ha unido a la organización Immigrant Defenders Law Center, que es la organización que lo representó, porque dice que quiere luchar por las familias inmigrantes para asegurarse que a ninguna le suceda lo que le sucedió a su propia familia. Las organizaciones le piden al gobierno que apresure el paso para que no prolongue más estas separaciones. Regreso contigo al estudio, Nicole. Lourdes, muchas gracias. Y ahora nos vamos a Perú, donde sigue la espera agónica. Siguen contando los votos de las elecciones presidenciales del domingo y el empate técnico se mantiene presente. El candidato de la izquierda, Pedro Castillo, tiene el 50.2% de los votos emitidos, que le dan una muy ligera ventaja sobre la candidata de la derecha, Keiko Fujimori, con el 49.7%, y cuando se ha escrutado más del 97% de los sufragios. La ventaja de Castillo fue cuestionada por Fujimori, que sin prueba alguna anunciaba un fraude electoral que supuestamente beneficiaba a su rival, mientras la presidenta de la Asociación Civil de Transparencia dijo que no hay ninguna evidencia que les permita hablar de fraude electoral. Estaremos muy atentos a esta noticia. Y bueno, llevamos varios días con temperaturas elevadas en gran parte del país, de norte a sur, sobre todo en estados que no suelen registrarlas tan altas en el mes de junio. ¿A qué se debe esta llegada de tanto calor? Pues Carlos Robles, nuestro jefe de meteorología en Noticias Telemundo, nos da más pistas. Buenas tardes, Carlos, cuéntanos. Nicole, la primera ola de calor afecta al noreste del país, pero hay buenas noticias a largo plazo. Echémonos un vistazo a las temperaturas máximas para el día de hoy. Si se fija, colores rojizos, lo que ejemplifica las temperaturas bastante elevadas, sobre todo en el extremo norte del país y el noreste. Vean ustedes, máximas en el noreste corriendo entre 10 a 19 grados por encima de los valores normales. En Boston, las máximas hoy 93, se sentirá prácticamente en los 3 dígitos, de igual forma en Nueva York y en Filadelfia. En el centro del país hablamos de lo que es el norte de Texas, inclusive el área montañosa. En Denver, máximas hoy en 95 grados, 18 grados por encima de lo que es normal. Y hacemos énfasis en la protección de usted y de su familia en cuanto a estas olas de calor, debido a que son el evento que más cobra vida en los Estados Unidos. Si se fija, más que los huracanes, más que los tornados. Así que manténgase hidratado y tome sus precauciones. No se exponga al sol por periodos prolongados de tiempo. Hay buenas noticias. ¿Por qué? Porque en el nordeste del país aire fresco invadirá esa zona. Y si se fija, Boston, hoy 93, la máxima el día viernes en 69 grados. En Nueva York, 87 hoy, 67 el día viernes, así que ya por fortuna se acercará un alivio a este incesante calor. Donde no estaremos viendo una mejoría es en Denver, amarillo, y lo que es el noroeste del estado de Texas, donde el calor intenso debería continuar hasta finales de esta semana. Pasamos con más. Semanas antes del asalto al Capitolio por seguidores del expresidente Trump, la policía del edificio ya tenía información de lo que se estaba planeando, según lo recogió en una investigación bipartidista hecha por el Senado. Pero si ya se sabía, ¿por qué no se pudo evitar? Javier Vega, buenas tardes, tú nos tienes más información. Cuéntanos, ¿dónde estuvo el error?
Nicole, buenas tardes. Estamos hablando de fallas profundas de inteligencia y de seguridad que contribuyeron a uno de los episodios más oscuros de la historia reciente, el ataque al Capitolio. Eso es lo que concluye el reporte elaborado por el Senado y que fue difundido en las últimas horas. Ahí queda claro que mandos de la policía del Capitolio sabían de los planes de simpatizantes del entonces presidente Trump de invadir el complejo, incluso 2 semanas antes de que ocurriera. Pero una serie de omisiones y errores de comunicación evitaron que esta información llegara a los oficiales que estuvieron en la primera línea tratando de contener la violencia. Según el reporte, miembros de inteligencia de la policía del Capitolio sabían que los manifestantes podrían llevar armas, que estaban compartiendo en línea mapas del complejo legislativo e incluso discutiendo cuáles eran los mejores puntos de entrada. Pero todo eso quedó ahí, entre los mandos, pues se decidió que el escenario era remoto o improbable. Básicamente, como apuntaba un senador por Michigan, el ataque se planeó a la vista de todos. En sus conclusiones, el reporte recomienda mejor planeación, entrenamiento y recolección de datos, en lo que representa el último esfuerzo por entender qué falló el 6 de enero pasado. Eso luego de que los republicanos en el Senado bloquearan el intento de crear una comisión independiente para investigar los hechos, algo en lo que hoy insistió a partir del reporte el liderazgo demócrata. Nicole, es la información desde Washington. Javier Vega, muchísimas gracias. Y en otro tema, el mundo ha estado hoy durante 1 hora completa con problemas de internet por un fallo global en el servicio de Fastly, es una red de distribución de contenidos. Esto hizo que páginas web de servicios digitales, redes sociales y hasta medios de comunicación quedaran inoperativas entre las 6 y las 7 de la mañana hora del este. El fallo alcanzó a las páginas web de New York Times, CNN, USA Today, Financial Times y otras como Amazon, Reddit o Twitch o incluso la del gobierno británico. La empresa aseguró haber identificado y arreglado este problema. Y también sorpresa en Francia al ver cómo su presidente Emmanuel Macron recibía una bofetada durante una visita a unas jornadas de hostelería cerca de la ciudad de Lyon. Macron se acercó a un grupo de personas que gritaba contra sus políticas y en ese momento tomó por el brazo a un hombre que sin pensarlo 2 veces usó el otro para darle una bofetada al grito de abajo el macronismo. El equipo de seguridad redujo al agresor y lo detuvo junto a otra persona más. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.